Gracias, doctor Carrillo, doctora Mayela de Jesús Rodríguez, doctora Ana Carolina Sepúlveda, doctor Mas. Me da gusto saludarlos, así como a quienes están aquí presentes. En los siguientes minutos comentaré sobre alguna información que poco se ha tratado, hablando sobre el tema de la pandemia de COVID-19, y en el que nosotros en el Instituto tuvimos el interés de revisar un poco ante esta poca información. Es una información que, por motivos de cuando había que meter los trabajos, es solo un corte, porque esto todavía continúa. Ustedes recordarán que en nuestro país el primer caso de la pandemia de COVID-19 fue precisamente diagnosticado en el INER el 27 de febrero del 2020 en un profesionista que venía de una convención en Italia con síntomas, acudió a urgencias del INER, ahí se hizo ya el diagnóstico. A partir de esa fecha, hasta el día de ayer, en 39 meses, el INER ha atendido 5,174 casos graves. El criterio de atención o de ingreso en área de hospitalización en el instituto ha sido COVID confirmado por prueba de PCR, neumonía confirmada por tomografía y insuficiencia respiratoria grave confirmada por gasometría arterial. Entonces, con esos criterios, los pacientes más graves se quedaron en el INER, los que tienen algunos criterios de no gravedad extrema y estaban en condiciones se podían trasladar a otros centros hospitalarios durante los meses más complicados de la pandemia. Acerca de la pandemia por SARS-CoV-2, ustedes están de acuerdo en que existe suficiente información ya disponible sobre el virus, sus características, su comportamiento, las variantes, etcétera, la transmisibilidad, el impacto clínico, factores de riesgo, cómo es el tratamiento en casos leves hasta los casos muy graves, los efectos a largo plazo, el efecto de las vacunas, y hay mucho más información, por supuesto, información básica, información epidemiológica o información clínica. Sin embargo, poco se sabe del impacto en las instituciones de salud de los gastos de atención médica. Por lo tanto, el objetivo de esta información ha sido desde el inicio el describir los gastos directos generados en un centro hospitalario de alta especialidad por la atención de una población de pacientes muy graves durante los primeros 18 meses de la pandemia. Como ustedes ven, es un estudio descriptivo de evaluación económica de la atención de 3,621 pacientes que fueron vistos en el periodo del 27 de febrero del 2020 al 31 de agosto del siguiente año. Obviamente, este es un corte y esto ha seguido y estaremos próximos ya a hacer un cierre. La fecha, de corte que vamos a hacer es cuando se declara el fin de la emergencia sanitaria. Del expediente clínico electrónico se tomaron edad, género, lugar de residencia, los diagnósticos con los que ingresaba el paciente, que ya les comenté, más comorbilidades, y si los pacientes tenían derecho a biencia, si tenían seguridad social. Y el Departamento de Economía de la Salud del Instituto, tiene establecidos los costos unitarios y por supuesto se establecía el gasto real por la atención de cada uno de estos pacientes. Desde el punto de vista metodológico se hizo una codificación de variables utilizando este software, Jupyter Notebook. También se hizo una programación del lenguaje con este software, se agruparon las variables y entonces se hizo toda esta correlación. Por supuesto fue autorizado por el Comité de Ética de Investigación. Aquí están las gráficas, que algunas son muy rápidas de ver. Por ejemplo, ven en 3 grupos de edad, de 0 a 39, el azul, 40 a 59 el naranja y de 60 años o más, cómo fue el número en las olas en esos periodos. Obviamente, nuestra mayor población es el grupo de en medio, el de 40 a 59 años. También de casos atendidos con seguridad social, en rojo, ustedes pueden ver que el grupo mayoritario eran sin seguridad social,
pero un grupo importante contaban con seguridad social, pero fueron atendidos en el instituto. En el motivo de egreso, bueno, una mayoría importante fueron egresados a sus domicilios con mejoría para un seguimiento en la clínica post-COVID, pero las defunciones, como lo ven en verde, es una cifra importante para una sola enfermedad. Más o menos al final va siendo como del 30% la mortalidad que tuvimos. Estos son los costos de atención por grupos de edad. Aquí lo estamos dividiendo por categorías en décadas, de 0 a 20 años hasta un poco más de 100 años. Ustedes ven en rojo que el número mayoritario de pacientes que atendimos es entre los 41 y los 70 años de edad. Y ustedes pueden ver el costo total generados en ellos y el costo promedio. En el grupo de 51 a 60 es donde se gastó más como gasto total, porque es un número mayor. Sin embargo, los casos que más gasto generaron fueron los de edades mayores. Vean ustedes cuando también por motivo de egreso hospitalario, uno pensaría que a lo mejor las altas por mejoría hubieran costado más, son 2.296 casos y el gasto total fue de más de casi 1.300 millones de pesos, con un promedio de 562.285 por paciente. Pero vean que las defunciones son mucho menos casos, pero el costo promedio es mucho mayor, porque este grupo de pacientes pues, tenían varias enfermedades asociadas y requerían otro tipo de procedimientos o terapias como las que hacen los nefrólogos o algunos otros grupos de especialistas. En relación con los gastos de atención con pacientes sin seguridad o con seguridad social, pues obviamente el mayor gasto, 1.300 millones, fueron de estos pacientes que no tenían seguridad social. Ustedes recordarán que la atención por COVID fue gratuita porque así se dispuso por las autoridades sanitarias, pero vean ustedes que pacientes que tenían seguridad social, Instituto Mexicano de Seguro Social o el ISSSTE, que era un número importante, pues el gasto en suma, en total, pues es un gasto importante que se generó al instituto, que obviamente ese gasto pues, lo absorbió la institución. Algo que es interesante, y esta la traigo nada más para que tengan una idea de cómo eran los gastos, este es el equipo de protección personal. Se trató de proteger al máximo a los trabajadores. Debo decirles que hasta el día de hoy tenemos 0 defunciones de personal de salud, de personal activo, ningún trabajador falleció, sí enfermaron, sí hubo intubados, sí hubo graves, pero ninguno falleció. Pero vean ustedes los consumos. Por ejemplo, en estos 2 periodos de marzo y diciembre del 20 a enero o agosto del 21, mascarillas, pues casi $500,000 en el primer periodo, un poco menos en el segundo periodo, y así ustedes pueden ver, todo eran miles, incluso hasta guantes, pues ven ustedes que más de 4,5 millones de guantes usados en estos, o 8 millones en suma. Entonces, el costo total por equipo de protección fueron en el primer periodo más de 46 millones y en el segundo 40 millones. En total, más de 87 millones de pesos. Y aquí ustedes ven entonces cómo está la distribución de los costos por diferentes rubros. Obviamente lo que más se gastó fue en pruebas de laboratorio, luego medicamentos, luego el equipo de protección personal que acaban de ver y así otros insumos importantes y básicos para la atención de los pacientes. Cuando nosotros comparamos la diferencia de costos entre 2019 y 2020, pues es una diferencia de costos importante, porque la atención de estos pacientes pues fue bastante alta. Entonces, la atención gratuita incluyó todos estos insumos que ustedes están viendo, incluso hasta traslados domiciliarios en algunos pacientes que, si bien habían superado la gravedad, requerían de oxígeno suplementario y sus condiciones de debilidad muscular y problemas de lentitud en su recuperación en la rehabilitación, pues hacían difícil esta movilización. En ambulancias del instituto fueron llevados a sus domicilios. 3.621 pacientes muy graves son los que se atendieron, de los cuales el 35% correspondían a enfermos con seguridad social.
El gasto total en estos rubros fue de más de 2,000 millones de pesos, con un promedio por paciente de 568,885. Aquí nos incluyen salarios, incluso 1,400 plazas adicionales que fueron contratadas de personal de salud y alimentación y todo este tipo de los trabajadores. Esto nos incluye aquí. Son costos generados directamente por la atención hospitalaria de estos casos graves. Entonces, esto sirve para la implementación, para planear los programas económicos estratégicos en la atención de futuras emergencias sanitarias. Sabemos que esta lección la debemos de aprender y que la disponibilidad de recursos permite una buena planeación y mejorar la calidad de la atención. Gracias.